La carretera 45 se extendía como una serpiente infinita de asfalto bajo la luz mortecina de la luna. Hugo Martínez, un experimentado trailero con más de 20 años, recorriendo las carreteras de México, se encontraba conduciendo su camión a lo largo de ese desolado tramo. Sabía que la ruta desde Zacatecas hasta Ciudad Juárez podía ser interminable, sobre todo en esas horas de la madrugada en las que el cansancio comenzaba a mezclarse con la monotonía. Pero esa noche algo se sentía distinto. Una niebla espesa se había levantado sin previo aviso, envolviendo su tráiler como una manta de algodón sucio. El radio había dejado de funcionar hacía más de una hora, y la señal del teléfono también había desaparecido. Lo único que mantenía a Hugo en movimiento era la música que sonaba desde su antiguo reproductor de casetes, la misma colección de canciones rancheras que había escuchado durante toda su carrera. Sin embargo, hasta esas melodías le resultaban más apagadas de lo habitual, como si la carretera estuviera absorbiendo cada nota, cada sonido, dejándolo solo en un silencio pesado. Hugo tomó un sorbo de café de su termo, intentando espantar el sueño. Tenía la piel de gallina desde hacía un buen rato, pero no sabía por qué. Quizás la niebla densa o el vacío a su alrededor. Tal vez solo era el cansancio. Un hombre curtido como él no se dejaba llevar por esas tonterías de fantasmas ni leyendas de la carretera. De repente, a unos 100 metros más adelante, distinguió una figura borrosa en medio del camino. Pisó el freno con fuerza, sintiendo como las ruedas del tráiler chirriaban sobre el asfalto. Los faros iluminaron una silueta. Era un hombre, de pie en medio de la carretera. Parecía delgado, con ropa desgastada, y tenía la cabeza agachada. Hugo, con el corazón acelerado, detuvo el tráiler completamente a unos metros de él. «¿Qué chingados hace este loco aquí a esta hora?», murmuró para sí mismo, golpeando el volante. Hugo tocó la bocina, esperando que el hombre se apartara, pero la figura no se movió. Parecía congelada en su lugar, inmóvil, bajo los faros del camión. A medida que pasaban los segundos, el malestar de Hugo se intensificaba. Algo no estaba bien. La niebla, el silencio, esa figura, todo parecía sacado de una pesadilla. Finalmente, decidió bajarse. Tomó su linterna, la chaqueta de mezclilla y salió del tráiler, sintiendo el frío cortarle la piel al instante. El aire era pesado, cargado de una humedad insólita para esa región. Caminó hacia el hombre con cautela, la linterna enfocada en el suelo, solo levantándola cuando estuvo lo suficientemente cerca. La luz reveló su rostro. Era un hombre joven, con el rostro pálido y las cuencas de los ojos hundidas, como si no hubiera dormido en días. Su boca estaba abierta, pero no emitía sonido alguno. Lo más perturbador era que no tenía expresión. Era como si el hombre estuviera completamente vacío por dentro. «Oye, compadre, ¿necesitas ayuda?», preguntó Hugo con la voz temblorosa, algo que no era propio de él. El hombre no respondió. Sus labios comenzaron a moverse, pero no salió ningún sonido. Hugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando el hombre levantó lentamente su brazo, señalando hacia el interior de la niebla, más allá de la carretera. «¿Qué demonios?». Hugo dio un paso atrás, sintiendo cómo su estómago se revolvía de manera instintiva. De repente, el hombre comenzó a caminar, tambaleándose, adentrándose en la oscuridad de la niebla, como si estuviera siendo llamado por algo invisible. Hugo lo siguió con la mirada, hasta que la silueta desapareció completamente. Regresó al camión, confundido y con el pulso acelerado. Estaba a punto de arrancar cuando escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Una risa. No era una risa alegre ni amigable. Era aguda,
casi animal. Provenía del asiento trasero de la cabina. Hugo se volteó de golpe, pero no había nadie. El sudor frío comenzó a deslizarse por su frente. Estaba solo, completamente solo. ¿O no? «Ya basta de pendejadas», se dijo, tratando de convencerse de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, cuando volvió la vista al frente, casi grita del susto. Una figura se encontraba justo en medio del parabrisas, pegada contra el cristal. Un rostro deformado, con una sonrisa desquiciada y ojos completamente negros. Hugo parpadeó y la figura desapareció. Con las manos temblorosas, puso el camión en marcha y pisó el acelerador. La carretera frente a él se extendía interminable, pero su mente no podía borrar lo que acababa de ver. Sabía que algo estaba muy mal. La niebla parecía engullir el tráiler, cada vez más densa, más opresiva. Los minutos pasaban, o al menos eso creía. El reloj del tablero había dejado de moverse, congelado a las 3:17. Hugo intentaba mantenerse despierto, pero su vista comenzaba a nublarse. Al final, tuvo que detener el tráiler en un pequeño descampado junto a la carretera. No podía seguir manejando en esas condiciones. Tal vez una siesta corta lo ayudaría. Apagó el motor, cerró los ojos y en cuestión de minutos se quedó dormido. Un ruido lo despertó. Era sutil, como un golpeteo. Hugo abrió los ojos, confundido. Había oscuridad absoluta. Intentó encender las luces de la cabina, pero no funcionaron. El sonido volvió, esta vez más fuerte. Parecía provenir del lado del copiloto. Hugo tragó saliva y giró lentamente la cabeza hacia el asiento vacío. Allí, sentado en silencio, estaba el hombre de la carretera, el mismo que había visto antes. Su rostro estaba aún más pálido y sus ojos hundidos eran ahora completamente negros. Hugo intentó moverse, pero estaba paralizado. La figura lo miraba fijamente, como si esperara algo. «¿Qué quieres?», preguntó Hugo, su voz apenas un susurro. El hombre no respondió. Solo levantó la mano, señalando hacia el frente. Hugo, con esfuerzo, giró la cabeza para mirar el parabrisas. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. La niebla se había disipado, pero no había carretera frente a él. En su lugar, un paisaje grotesco y de pesadilla se extendía ante sus ojos. Árboles retorcidos, llenos de cadáveres colgando de sus ramas como si fueran frutos podridos. El suelo estaba cubierto de huesos, y en el horizonte, un fuego oscuro iluminaba un cielo carmesí. Entonces lo entendió. No estaba en la carretera, no estaba en el mundo que conocía. «Bienvenido a tu destino», susurró el hombre a su lado, con una voz profunda y cavernosa, muy distinta a la que debería tener. Hugo intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. El camión comenzó a moverse por sí solo, avanzando por esa carretera infernal, directo hacia el fuego en la distancia. Y mientras lo hacía, las risas, esas mismas risas animales, lo envolvieron una vez más. Pero esta vez no provenían del asiento trasero. Venían de todas partes. Finalmente Hugo comprendió con horror lo que estaba sucediendo. No había salida. Estaba atrapado. Su última ruta lo había llevado a un lugar del que nadie podía regresar. Y esa figura que ahora ocupaba el asiento del copiloto, esa sombra vacía, lo acompañaría para siempre.